Ok, entonces, voy a dejar de compartir y les cedo la palabra entonces a los grupos que hacen falta, ¿verdad? Yo soy del grupo 5 y le quería decir si podía compartir pantalla por mí, por favor. Ok. ¿Qué grupo va a exponer primero, Lick? Solo recuérdenme los grupos que hacen falta. Grupo... El 2. El 2. 2, 7. 7, 5 5. ¿Y quién más? No, 8 ya puso, ¿verdad? 8. Sí, 8, ¿qué tema? Es que no estoy viendo yo las exposiciones. Espérenme un ratito, solo los va a poner. Ya ponemos ahí, a ver. Ok, posiciones. Aquí estamos. 2, 5, 7. Déjenme ver. 2, 5, 7. Uno ya expuso, ya me acordé, sí. 2 no has puesto. 3 ya expuso. Este grupo ya expuso el 4. 5 hace falta. 6, 6, 6. Sí, ya expuso. 7 no has puesto. Y 8. ¿Dónde está el 8? Falta el 8. Falta el 8, ¿verdad? Ok. Sí, falta el 8. Ok, entonces, bueno, le cedemos la palabra entonces al grupo número 2. Me estaba hablando un compañero por ahí, no creo que Brian. Brian, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, Brian, dígame que... No, yo soy del grupo 5. El grupo 5. No, pero vamos a hacerlo por orden, para ir despejando ya. ¿El 2 está listo? Sí, Lick. Ok. Solo si nos ayuda compartiendo usted. Sí, como guste, no hay problema. Tenemos la palabra, compañero. Ya podemos empezar. Sí, ya puede empezar, no hay problema. Ok, a nosotros del grupo número 2 nos tocó exponer sobre las técnicas para realizar una investigación. En estas técnicas pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Y las cualitativas nos darán información acerca de imágenes, actitudes y sensaciones que experimenta un individuo ante un estímulo. Y las cuantitativas permiten hacer unas mediciones más precisas acerca de las razones del comportamiento de un segmento de mercado. A nosotros nos toca las técnicas cualitativas. Dentro de estas tenemos asociación de palabras, terminación de frases y las técnicas ilustradas. Ahorita la voy a dejar con mi compañera Mariela, que ella les va a hablar un poco sobre la asociación de palabras y la terminación de frases. Ok. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la técnica cualitativa de asociación de palabras. Es una de las técnicas que utiliza la investigación para recopilar información. Esta es una técnica que es muy dinámica, que es utilizada en la investigación de mercados para llegar al subconsciente de las personas por medio de las palabras. Esta técnica... Mariela, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, perfecto, dale, continúa. Entonces, esta técnica más que todo consiste en que al momento que se le hace una pregunta a una persona, le pedimos que lo primero que se le viene a la mente es lo que conteste. Y las personas contestan lo que consideran más importante, ¿verdad? Por darles un ejemplo, nosotros entrevistamos a una persona y le decimos que vamos a darle alguna frase y ella que nos diga lo primero que se le viene a la mente, como por ejemplo, le mencionamos un canal de televisión cultural, entonces lo primero que se le viene a la mente es lo que nos tiene que contestar, como por ejemplo que nos pueda decir Discovery, ¿verdad? O también le podemos mencionar una frase y decirle alguna estación de radio que usted considera, entonces lo primero que se le viene a la mente, ¿verdad? Luego se hace una recopilación de lo que la persona contesta y para sacar las conclusiones de acuerdo al objetivo que tenga la persona que está entrevistando. Ok,
Una de las ventajas de esta técnica es la espontaneidad de la persona que contesta, ¿verdad? Del entrevistado. Y una de las desventajas es que las respuestas que dan los entrevistados requieren de muchas veces de una interpretación más profunda. Eso es para la asociación de palabras. Entonces ahora para la otra, que es la terminación de frase, es muy similar. Es casi lo mismo que lo anterior, ya que se le pide al entrevistado que termine una idea. Como por ejemplo, nosotros le podemos pedir al entrevistado que le damos una oración, ¿verdad? Como por ejemplo le podemos decir, lo primero que llama la atención de un automóvil es una oración que nosotros le damos a la persona, ¿verdad? Entonces quizás ella puede decir la marca. O también otro ejemplo que le podemos poner es, le podemos decir, las personas más exitosas son las que, entonces nos puede responder, son las que estudian. Entonces esas son dos de las técnicas que podemos mencionar. Y una preguntita ahí, Mariela, Dígame. si me puede ayudar. Cuando uno deja esas preguntas abiertas, ¿uno le da opciones a la gente o es abierto? No, por ejemplo, en la asociación de palabras, por ejemplo, solo se le dan como 5 segundos y lo primero que se le viene a la mente es lo que tiene que contestar. No puede dar varias opciones, solo puede dar una. Ajá. Entonces con límite de tiempo y es como una respuesta rápida. Sí, es lo primero que se le viene a la mente, que es lo que tiene que contestar. Ok, muy bien, muy bien. Ajá. Y con lo de la técnica ilustrada, como... Sí, esa yo voy a hablar sobre esa técnica, licenciado. Las técnicas ilustradas o las gráficas son similares al relato de las historias, solo que se emplean las ilustraciones como estímulos. Dentro de las dos técnicas ilustradas tenemos las pruebas de percepción temática, que estas consisten en una serie de ilustraciones ambiguas acerca de las cuales se pide al sujeto que relate una historia, ¿verdad? O sea, se le presentan varias imágenes al cliente, al entrevistado, y de ahí el entrevistado pues va a formar una historia. Y de la misma forma, ¿verdad? No es como que va a estar pensándolo mucho, sino que él va a inventar una historia. Luego la otra técnica tenemos nosotros, que son las pruebas con caricaturas o con figuras. Estas pruebas son una versión o modificación de la prueba de percepción, pero son mucho más sencillas de analizar. Aquí solamente se le pide al entrevistado que nos narre la historia que aparece en la caricatura, ¿verdad? Entonces, estas imágenes no son ambiguas, estas son como más sencillas de que el entrevistado las pueda, por decirlo así, digerir, ¿verdad? Porque puede ser una imagen que le muestre, por decir así, un bombero. Entonces, esa persona nos va a narrar una historia acerca de un bombero, a diferencia del otro ejemplo, que se le puede poner cualquier imagen X y él tiene que inventarse una historia acerca de esa otra imagen. Luego también nosotros, para mencionarlo nada más, las técnicas cuantitativas están representadas por escalas y eso pues ya lo mencionaron ayer los compañeros del grupo 3. Esta fue, Lick, nuestra participación. No sé si usted nos quiere apoyar con algo más que agregar. No, o sea, yo lo que me parece muy curioso de las técnicas ilustradas es que, por ejemplo, como usted bien dice, es una ilustración que se le presenta a la persona y uno va narrando una serie de secuencias, ¿verdad? Para llenar estos vacíos y al final obtener una historia completa, así es, ¿verdad? Sobre algún suceso. Sí. Esto se presenta una serie de imágenes. Esto con la percepción temática. Sí. Y con la percepción de caricaturas me imagino que es básicamente lo mismo. ¿Así estoy equivocado o estoy, corríjame ahí, compañera? Yo entendería que es prácticamente lo mismo. Listo. La única diferencia que yo le veo es que en el primer ejemplo son antiguas, o sea, difíciles
de comprender, por decirlo así, para el entrevistado, y él tiene que crear una historia de ahí. En cambio, en el otro ejemplo, pues ya son imágenes, como decirlo así, más sencillas, que prácticamente ya viene la historia hecha, solamente el entrevistado pues es que la va a narrar. Es que esto se me parece... Bueno, así lo percibo yo de esa forma, no Sí, es sé que si esto estoy se parece equivocada. a como unas dinámicas bien bonitas, que no sé si algunos las han jugado. Por ejemplo, que le dicen, ok, aquí está Paco, y Paco va a ir a esta casa, ¿no? Y solo muestran la imagen, así como lo estoy poniendo, ¿no? Paco va a ir a esta casa y al final usted ve esto como otra imagen. ¿Qué pasó de aquí a acá? Entonces sería como conectar puntos. Esto yo lo he visto como en dinámicas. ¿No? Conectar puntos. O sea, como esta imagen de Paco acá, casa y una pareja al final. Entonces que le piden a uno como, yo lo he visto en dinámicas así como de iglesia, que lo hacen más o menos hacer esto. Y bien interesante. O la otra dinámica que explica la compañera, que es que le ponen la imagen a uno, por ejemplo, un padre regañando a un hijo o a una hija, y que uno narre algo con solo ver la imagen. O sea, como una interpretación, ¿qué ve usted aquí? Y que uno lo narre. Así, o sea, es muy interesante estas dinámicas así, para ver qué uno puede percibir. Con relación a un producto, a mí se me ocurre que puede ser que sea una correlación de varias imágenes, o sea, o de varios productos, producto A, producto B, pero solo sea la imagen y que uno dé una descripción de qué es lo que percibe al consumir este producto y lo narre. ¿Verdad? Esto aplicado a un marketing empresarial. Y lo mismo, o sea, o, conectando los datos con lo otro que me explicaba la compañera, es que uno presenta una imagen de una persona consumiendo un producto y qué se le viene a la mente con esto que está haciendo esta persona, solo con ver la imagen. ¿Ah? Entonces pueden ahí alborar muchos sentimientos de esas, como estábamos viendo en las exposiciones pasadas, de la parte de motivacional, o sea, qué sentimientos expresa la imagen con solo verlo. Entonces podemos hacer como un análisis o un estudio de si la publicidad que nosotros estamos poniendo con solo una imagen representa el fin de ser de la empresa. ¿Ah? Y lo podemos hacer un ensayo a nivel de un grupo focal, o sea, no tiene que ser un grupo grande, o sea, unas 10, 5 personas, para que critiquen la publicidad de la misma empresa antes de pagar, o un borrador de publicidad antes de publicarlo, para ver qué percepción hay de esa borrador de publicidad, por así decirlo, ¿no? Y así tener una mejor idea de lo que se está haciendo. Ok, sin más que decir, entonces, bueno, muy bien por el grupo 2. Entonces le seguimos con el grupo 5, si no me equivoco. Sí, creo que es el 5. Sí, el 5. Ok. ¿Quieren que comparta o ustedes comparten? Comparte usted, por favor. Ok. Ok. Bueno, mi nombre es Brian Núñez y somos del grupo 5 y hablaré un poco sobre las escalas comparativas. Esta escala comparativa es uno de los dos tipos de técnicas de escala utilizadas en la investigación de mercados. El otro tipo de técnica de escala es la escala no comparativa, que es la que hablaron los compañeros del grupo 6 el día de ayer. Bueno, en la escala comparativa existe una comparación directa entre los objetos de estímulo. Los datos de escala comparativa se deben interpretar en términos relativos y tienen solo propiedades ordinales o de ordenamiento. Por este motivo, a las escalas comparativas también se les conoce como escalas no métricas. Ahora,
Daré algunos ejemplos utilizando los 4 tipos de técnicas de escalas comparativas. La primera técnica es la escala de comparación pareada. Esta técnica comparativa es en la que se presenta un encuestado de dos objetos a la vez y se le pide que seleccione uno de los dos de acuerdo con algún criterio. Los datos obtenidos son de naturaleza ordinal. Aquí lo que se me ocurre rápidamente es, creo que todos hemos visto los comerciales de jabón y se presenta 2 jabones, un jabón del anunciante y un jabón X. Y en el comercial se trata de dar razones por qué elegir el jabón del anunciante en lugar del jabón X. Y esto podría ser una escala de comparación pareada. Ahora hablaré un poco sobre la técnica de escala por orden de clasificación. Esta técnica de escala comparativa es en la que se presentan a los encuestados diversos objetos a la vez y se le pide ordenarlos o darles algún tipo de jerarquía de acuerdo con algún criterio. Aquí lo que se me ocurre es darle al encuestado una tabla, por ejemplo, con 2 bebidas, Coca-Cola y Pepsi, y en cada casilla evaluar algún criterio, por ejemplo, el sabor, el precio, si le gusta al encuestado, y que el encuestado llene con un cheque. Por ejemplo, si al encuestado le gusta la Coca-Cola, que con un cheque en sabor. Si le parece más cómodo el precio de la Pepsi, que en la casilla que está evaluando esa cualidad, que de un cheque. Es lo que se me ocurre. Y a continuación, la tercera técnica es la escala de suma constante. Esta técnica es en la que se le pide a los encuestados que distribuyan una suma constante de unidades como puntos, dólares, notas, calcomanía, fichas o cualquier conjunto de objetos. Aquí podríamos dar como ejemplo la Play Store o la App Store, cualquier tienda de aplicaciones. Creo que todos hemos visto que las aplicaciones llevan algún tipo de clasificación que se la dan los usuarios, que son estrellas. Por ejemplo, si tenemos 2 aplicaciones que las 2 tienen el mismo fin, la aplicación que esté mejor evaluada por los usuarios es la que se va a posicionar mejor en la aplicación y por ende se tiende a decir que es la mejor, porque si usted busca una aplicación y la primera que salga usted dice, es la mejor, y puede ser que no, pero si es la que está mejor calificada por los usuarios, es la primera que va a salir. Y por último, la técnica de escala de clasificación Q. Esta técnica comparativa es en la que se utiliza un procedimiento de escala por orden de clasificación para clasificar objetos con base en la similitud de acuerdo a algún criterio. Aquí lo que se me ocurre es usar la escala de Likert y darle al encuestado 10 o 20 marcas y que cada icono de cada marca lo vaya poniendo en algún criterio de la escala de Likert. Si está satisfecho, si está muy satisfecho, si es indiferente, y así las vaya poniendo en cada casilla de la escala de Likert. Bueno, esto es todo y es mi participación. Solo abonando un poco a lo que dice Brian, aquí aplica mucho el tema que algunos de ustedes han visto conmigo, que es el tema de neuromarketing. ¿Ok? Neuromarketing. En el neuromarketing se da una combinación de lo que explicaba el compañero de escalas comparativas. Mucho de esto es usando algún tipo de visualización, donde se dan opciones. ¿Ok? Pero hoy en día tenemos muchos tipos de visualizaciones. Para darles un ejemplo, en la cuestión del neuromarketing, nosotros tenemos neuromarketing, solo para que ustedes vean, lentes. Vale, por ejemplo, esto que ven acá son las nuevas tendencias que le ponen un lente a la persona, ¿verdad? Y eso lo hacen con el objetivo de medir el grado de aceptación comparativa. Entonces, no sé cuántos de ustedes han jugado esta aplicación de Pokémon. De la app de Pokémon.
Pokémon Go. Sí, antes sí, que han tenido la oportunidad de jugar Pokémon. Entonces que aparecen los Pokémon, te viene, instala la aplicación y de repente le aparece un Pokémon en la pantalla del celular que está escondido en una piedra. Un ejemplo. Entonces, más o menos algo así es con lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si ustedes visualizan esta imagen que tenemos aquí, dentro de un supermercado, ya están establecidos áreas de interés para un usuario que ya posea estos lentes. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hace el lente es medir qué grado de satisfacción tiene, tiene el cliente con relación a los productos que está visualizando dentro del mismo super. Entonces, ya hay como viñetas, ¿verdad? Es como una, para darle una noción, es como Google, funciona mucho como Google. ¿Eh? Entonces, digamos que nosotros nos vamos a Google Earth, un ejemplo. Y en Google Earth nos vamos a dar cuenta, damos un paseo por la misma universidad. ¿Eh? ¿Ok? Entonces, si damos el paseo por la misma universidad, usted ya va a ver varias áreas señalizadas. ¿Ah? Y eso es bastante valioso, o sea, para la gente que se sienta como en un tipo de ambiente como virtual. ¿Eh? Entonces son herramientas que sirven bastante también para ahorrar tiempo y dinero en el sentido de que se mide mejor la percepción, ¿verdad? Y se usan las mismas técnicas, pero usando herramientas un poco más avanzadas que una simple encuesta. ¿Ok? Entonces, solo para cerrar con el ejemplo, yo puedo poner aquí la misma universidad y me voy a la UNA y en la misma universidad pues me señalan cuál va a ser el área de interés mío y me voy dentro de la misma universidad y ya están señalizadas las áreas que me puedan ser de interés. Entonces, por ejemplo, si hacemos una visita a la Basílica de Suyapa, para dar un ejemplo, nosotros la podemos ver por dentro y es un entorno virtual, ¿ok? Donde uno ya inclusive se puede meter dentro de la misma basílica y ver qué es lo que hay, o sea, a nivel del suelo. Pero esto ya está señalizado. A eso es lo que quiero hacer yo referencia. Ya está señalizado para que la gente la visite de forma virtual y eh, ya, o sea, ya con los productos ya etiquetados. ¿Mm? O sea, es una combinación de realidad virtual con realismo, realidad normal. Y eso es básicamente etiquetado. Y el lente lo que hace es detectar las percepciones que uno tiene con relación a un producto. ¿Ya? Esas percepciones lo pueden ver a través de la pupila. Y recuerden que ahora las apps, ahora miden nivel cardíaco, pueden ver el grado de satisfacción con solo ver las facciones del rostro. Una persona está enojada, está alterada, está feliz, si este tipo de cosas provoca estrés o desagrado. Todo eso se puede medir inclusive solo con el tamaño de la pupila, cómo se abre la pupila o las facciones que uno demuestra al ver un cierto producto. Por ejemplo, de este cliente yo no lo veo tan convencido con este producto, pero eso lo mismo lo detecta la, la, los lentes que trae puestos. Ok, entonces aquí con esto concluimos. Muchas gracias, compañero, y nos vamos entonces con el grupo número 8, ¿verdad? 7, Luis. Ah, 7, perdón, 7, sí, 7. Nos ayuda compartiendo la pantalla, por favor. Ya está. Ok, buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 7, su servidor Byron Betanco y Julio Vanegas. El tema que nos tocó a nosotros es las escalas de Likert, la de Goodman y la de Thurston, las desventajas y las ventajas. La escala de Likert es un método pues que es para evaluar la opinión y las actitudes de las personas. Alguna de las ventajas es que es una escala fácil de aplicación y de diseño.
En este caso nosotros lo pudimos observar cuando nosotros hicimos la encuesta, donde colocábamos una pregunta y poníamos ítems, ¿verdad? Donde el encuestado pues daba su opinión y esos ítems pues pueden ser que no tienen relación con la expresión. También producen medición de calidad, son precisas y minimizan el error. Permite realizar análisis necesarios que alcanzan los objetivos de la investigación y para el encuestado es muy fácil de contestar porque ustedes pueden ver en el ejemplo de abajo, podemos colocar al encuestado ítems que solamente puede ser malo, regular o bueno, o totalmente desacuerdo, en desacuerdo, ni desacuerdo o en desacuerdo, pues de acuerdo o muy de acuerdo. Alguna de las desventajas es que dice que existen científicos que indican que existe un sesgo en la escala, ya que las respuestas positivas siempre superan a las negativas. Y el otra desventaja es que también hay estudios que indican que los encuestados tienden a contestar por lo general con las opiniones positivas, ¿verdad? Con el de acuerdo, ya que indican un menor esfuerzo mental a la hora de contestar. Y tiene Entonces, razón, tiene mucha razón. Tiene razón, sí, exacto. Por ejemplo, ¿cuántos Sí, de ustedes han sentido esto que explica el compañero? O sea, ¿cuántos de ustedes han contestado de esta forma? Como yo lo he hecho, Lick. Ajá. Yo lo he hecho por evitarme la pérdida de tiempo, porque la verdad no quiero ni leer la pregunta o no perjudicar a la encuesta, solamente contesto con cosas positivas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? O sea, usted no está contestando Hay un sesgo. de una forma, y la frase que hemos visto varias veces, que es lo importante, recopilar los datos, de ser, termínenme la palabra. ¿De ser? No escuché que no estoy dentro de casa. Ok, de no ser objetivo, pero la culpa no es del encuestado, es del entrevistador. Sí. Que el entrevistador, o sea, no aplicó la técnica adecuada para evitar este tipo de error. Entonces, si este tipo de error se da, mucha de la culpa no es del entrevistado, es del mismo entrevistador que no pudo aplicar o no supo aplicar la técnica correcta para obtener la información de interés. ¿Okay? No, las otras escalas, las desventajas y las ventajas las va a explicar mi compañero Julio Vanegas. Ok. Julio. ¿Está por ahí Julio? Sí, que a Julio no lo veo. Buenas tardes. Ah, sí está Julio. Sí está. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, compañero. ¿Está con Ángela usted? Sí, es mi esposa. Ok. Es marcación estricta ahí. Todos los casados tenemos marcación estricta, no se preocupe. Bueno, buenas tardes, compañero. Les voy a hablar sobre lo que es la escala de Goodman, ¿verdad? Como podemos ver ahí en la pantalla, es la herramienta adecuada para obtener el grado de identificación que las personas tienen sobre un tema específico, ¿verdad? Son las escalas acumulativas. La aceptación de una proposición implica la aceptación de los niveles inferiores, ¿verdad? Por ejemplo, en una aspiración paterna, ¿verdad? Lo que un padre desea obtener ¿verdad? Una encuesta así, que se le haga a un padre de acuerdo a los estudios de su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los ejemplos dice, lograr el éxito es la única forma de que mis hijos compensen mis esfuerzos, ¿verdad? Entonces, ya los ítems podría poner ahí de acuerdo o en desacuerdo. Aquí está. ¿Verdad? Por ejemplo,
dice, ir a un buen colegio y obtener un buen trabajo son importantes para la felicidad de mis hijos. Lo mismo, lo dice, ¿está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Verdad? La felicidad es más probable si una persona ha logrado sus metas educativas y materiales. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo, verdad? Esas son preguntas parecidas a las que hacen los periodistas. Perfecto, sí, correcto. O sea, Así que es. ven a un motociclista con la pierna fracturada, dada vuelta, y todavía viene y se le acerca con el micrófono y le duele. Ajá. ¿Será el colmo de la pregunta? O cuando viene y se le acercan los políticos. Ajá. Ajá. Yo me acuerdo una que le hacían una rala y usted se siente que le van a robar otra vez las elecciones. Ya está listo y preparado para que le roben las elecciones otra vez. Son preguntas que ya vienen con una especie de malicia ahí de por medio, ¿eh? Queriendo dar un tipo de respuesta, que la gente le dé un tipo de respuesta, pero al entrevistador. Ajá. Bueno, entonces, una de las ventajas de esta escala de Goodman es que permite establecer las actitudes de manera jerárquica. Esto quiere decir directa o inversamente, ¿verdad? Okay. En ese mismo aspecto, en la desventaja sería el proceso de elaboración es muy tedioso, es muy laborioso. La ventaja, ¿verdad? Desventajas. Otra ventaja es unidimensional, ¿verdad? Es lo que usted explicaba, ¿verdad? Permite la economía cognitiva, es decir, tiene bien delimitado el criterio a medir. Es muy sencilla de aplicar. Permite conocer en qué posición exacta de la escala se encuentra la persona, ¿verdad? Entonces, en las desventajas, podemos ver el proceso de la elaboración es muy engorroso. Por ser de orden jerárquico, no mide la dirección de las actitudes, ¿verdad? Son difíciles de elaborar. Las actitudes no siempre son jerarquizables. No necesariamente cuando se acepta una proposición superior significa que se aceptan las anteriores. Tiene una utilidad y aplicabilidad menor que el resto de las escalas. Okay. Bueno, de la escala de Goodman, eso es lo que les puedo decir, ¿verdad? Con la escala de Thornton. De la escala de Thornton, lo que les puedo decir de la escala de Thornton, a diferencia de otras que se centran en el sujeto o persona, se centra en el estímulo, ¿verdad? Este instrumento nos proporciona esta técnica que es la posibilidad de construir un instrumento o una escala que sirve para la medida y el análisis de actitudes. Lo que se intenta medir es la actitud que ha sido efectivamente manifestada a través de una opinión, ¿verdad? Digamos, para la construcción de esta escala, las fases podrían ser, es mejor dicho, son preparación de los ítems originales, evaluación de los ítems, prueba de jueces, selección de ítems, presentación definitiva de la escala. Su aplicación y análisis sirven para la medición de actitudes tanto individuales como grupales, en lo más habitual, ¿verdad? Mediante la aplicación de una escala de actitud, se puede analizar o describirse los siguientes aspectos. La actitud particular del individuo hacia el tema en cuestión. La amplitud de opiniones que un sujeto está dispuesto a aceptar o a rechazar. Aceptación o rechazo de la actitud para un grupo. Grado de homogeneidad o heterogeneidad de las actitudes de un grupo, ¿verdad? Las ventajas y desventajas, ¿verdad? Las ventajas de esta escala de Thurston
permite hacer una calificación actitudinal de un grupo dado a lo largo de un continuo que va del polo positivo al negativo, ¿verdad? Supone un refinamiento en la medida. Si el sistema de medida es el intervalo, proporciona un método adecuado para comparar puntuajes actitudinales y cambios actitudinales en los individuos y en los grupos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las elecciones, en la política, en encuestas así de política, de religión. Se ve más este tipo de encuestas, ¿verdad? Las desventajas de la escala de Thurston, el proceso de elaboración de la escala es largo y complejo. El contenido de elaboración la convierte en una escala a nivel ordinaria, influencia que ejercen los jueces en la valoración de los ítems. Bueno, compañeros, eso sería mi participación. Ok, muy bien, Julio. Bueno, entonces para ir cerrando con el grupo número 8. Buenas tardes, mi nombre es Orlin Sánchez. A nosotros nos tocó sobre la investigación de mercado hecha con encuestas realizadas con preguntas cerradas o una investigación de motivaciones. Una investigación de mercado mediante una encuesta realizada con preguntas cerradas se realiza cuando se requiere conocer a las necesidades, problemas y otros tipos de datos de una manera rápida, ya que con estas son más fáciles de codificar por parte de la investigación del investigador y permite un análisis más eficiente. Por lo contrario de una investigación de motivaciones, se da para conocer cómo influye el comportamiento de las personas de la compra o un producto de servicio. Bueno, los dejo con Manuel para que él les va a explicar un poco más sobre este tema. Ok. Bueno, sí. Buenas noches, compañero. Disculpe, compañero. Buenas noches. Disculpe. ¿Quién habla? Julio, otra vez. Dígame. Sí, Lee. Fíjese que es que también tenía un ejemplo en base a la escala de Thurston que lo tenía aquí abajo. Bueno, si quieres lo explica y solo un momentito con el grupo 8 voy a esperar ahí para ver que Julio lo quiere explicar. Con permiso ahí de los compañeros, no sé si... Sí. Listo, dele, Julio. Sí, dele. Julio. Bueno, veamos un ejemplo ahí simplificado ahí. En cierta encuesta de la opinión se desea conocer la ideología política de una persona. Entonces se le puede pedir que se ubique mentalmente en alguna de las categorías del siguiente continuo, que en principio abarca distintos estados de la variable, diciéndole: ¿usted se considera una persona de extrema derecha, de centro, de izquierda o de centro izquierda? A la espera de que la persona se represente el continuo ideológico y se ubique dentro de él. En muchos casos, los ítems que agotan la variable sobre el que desea conocer la actitud del público se presentan mezclados. Por lo más importante es que representen una continuidad conceptual que agote el aspecto de actitudes posibles de las personas hacia tal asunto. La Thurston es una escala de actitud que procura dejar de lado las diferencias individuales y formula ítems que son, como vimos en el ejemplo, algunos positivos respecto de lo que queremos medir, ¿verdad? Algunos negativos y otros neutros. De acuerdo con el criterio de los expertos o jueces, cada ítem asigna un puntaje diferente a una escala que va a 1 a 11. Esta escala también se construye con jueces o expertos y cuenta con un promedio de entre 40 y 60 ítems cuando está bien construida. La Thurston, a diferencia de la Likert, que se basa en un nivel de medición ordinal, es una escala de
del nivel intervalar. Hasta ahí. Gracias. Ok, con esto que está explicando Julio, a mí me ocurre mucho estas encuestas rápidas que ponen en televisión, principalmente en Estados Unidos, donde hacen una pregunta: ¿cómo maneja Trump? ¿Cómo ustedes consideran el manejo de Trump en el tema del COVID? Y empiezan a preguntarle, ¿está usted de acuerdo? ¿De acuerdo o en desacuerdo? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Y empieza la gente a tirar ahí. Entonces empiezan o sea, las mediciones para arriba o para abajo de los diferentes estados, ¿verdad? Para decir cómo miran la percepción. Y esto lo hacen para, de cierta forma, influenciar. Influenciar, ok, la gente piensa que es desastroso, entonces vienen los medios y las cadenas como CNN, BBC y todos esos medios, Fox News, y empiezan a tirar. Esto con el objetivo de influenciar a quién, al electorado. Entonces, muchas de estas cosas, o por ejemplo, temas calientes. ¿Qué temas calientes pueden haber? El tema del muro, el tema de los migrantes, el tema del aborto. El DACA. El DACA, exactamente. O sea, hay mucha gente con mucho interés detrás de estos temas. El tema de los impuestos, el tema de las políticas contra la guerra, del aporte que hace Estados Unidos a NATO. Esto NATO es un aporte que hacen todos los países del mundo, ¿verdad? La política internacional. Sí, todos los países, esto el NATO nace de un aporte que hacen todos los países aliados a lo que es el tema de tener un colchón por si surge una guerra, ¿verdad? Entonces hace un aporte a el NATO. Y en el NATO ustedes van a ver de que, por ejemplo, un tema muy caliente que tiraba Trump era el hecho de que Estados Unidos cumplía con su parte y los demás países no lo hacían y que él no estaba de acuerdo. O que Obama quería meterle un misil a Kim Jong-un y ahí acabar la guerra, pero Trump lo detuvo. Entonces, son varias cosas, Trump se andaba dando abrazos con él. Entonces, ¿cómo es eso de que se abraza al enemigo y Obama no quería hacer amistad con él, pero Trump sí lo logró? Entonces, estos tipos de temas que yo les estoy planteando son temas que se plantean con una pregunta, ¿verdad? De tipo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? O sea, ¿usted aprueba esto o desaprueba esto? Y tratan de influenciar, ¿no? Hay estados que son demócratas por naturaleza, igual que aquí en Honduras. Hay, por ejemplo, ya se sabe que hay departamentos que son liberales. Yo voy a Santa Bárbara, yo sé que ahí no va a haber gente libre. Igual Choluteca, ya se sabe que son departamentos que tienen una naturaleza política, ¿no? Entonces, ¿dónde se tiene la mayor fuerza? Los candidatos, ¿dónde tienen que hacer su mayor esfuerzo? En los votos rurales. En Cortés, sí, Cortés, Tegucigalpa. Choluteca está es que hay una mezcla entre liberal y libre, ¿no? Igual Santa Bárbara hay un montón de gente que es libre, pero montones de libre. ¿Ah? Entonces, todo esto que yo les digo, en Estados Unidos se da igual. Hay estados que son mayoritariamente demócratas y otros que son republicanos. Entonces, ya ahí no es como que si gano tantos miles de votos, gané y soy presidente. No, ahí se ganan por estados. Entonces, cada estado tiene un puntaje. ¿Ok?
Y si este tiene 2 puntos, 3 puntos y en cada estado va ganando, ahí lo que importa es que gane el estado, no que gane la mayoría de votos a nivel nacional. Se puede ser el que tiene más votos, pero no ganó todos los estados. Entonces, eso es lo que se trata de influenciar. Y ahorita con el tema de las elecciones, que ya dentro de una semana son, es un tema muy válido a tocar. Ok, bueno, para darle continuidad al grupo número 8, creo que por aquí lo dejé, ¿verdad? Aquí sí, aquí está. Bueno, compañero, disculpen la interrupción, para que usted pueda continuar. Bueno, prosiguiendo, ¿verdad? Con lo que había dicho el compañero Toniel, nuestro tema era básicamente una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre una investigación de mercado hecha con encuestas mediante preguntas cerradas y una mediante investigación de motivaciones? Vamos a tratar de resumir lo que dijo el compañero, pero de una manera menos coloquial para que sea más entendible en base al tiempo que nos queda. La diferencia más notable que podríamos nosotros enfatizar es que la investigación mediante encuestas de preguntas cerradas se la aplicamos solo cuando queremos saber la opinión exacta de nuestro encuestado o nuestro público en general, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta directa. ¿Qué prefiere? ¿Café con leche o café negro? Una pregunta clara, precisa y concisa, y en la cual solo nosotros queremos saber si es uno o dos. Con una investigación de motivaciones le damos la oportunidad o le damos una oportunidad más amplia a nuestro encuestado de poderse expresar más libremente. Haciendo el ejemplo de la misma pregunta del café, esta vez ya no preguntaríamos si café negro o café con leche, sino que preguntaríamos por qué le gusta más el café negro que el café con leche, o viceversa. O por extensión, le podríamos hacer una consulta a alguien. ¿Seguiría usted consumiendo nuestro café con leche después de haberlo probado? Y es que la investigación motivacional es un tipo de investigación de mercado que se realiza con el objetivo de explicar cuáles son las razones por las cuales los consumidores se comportan de cierta manera a ciertos estímulos. Además, nos permite conocer qué influye en su comportamiento y nos ayuda a reconocer cómo es esto en su entorno, ya sea cultural o social. Asimismo, nosotros, mediante una investigación de mercado, mediante preguntas cerradas, nosotros generalmente la ocupamos cuando solo, repitiendo un poco, ¿verdad? Cuando queremos saber cosas concretas, ¿verdad? Muchas veces o muchas empresas lo que hacen es que las preguntas cerradas las utilizan para procesos de preventa, para conocer cómo funciona el mercado, qué piensan las personas, qué es lo que quieren o qué es lo que ellos quieren. Y una de encuestas de motivaciones la utilizan más cuando son postventa. Si vamos a seguir, si logramos cumplir las expectativas de nuestro público, si vamos a seguir que estas personas sigan estando con nosotros, que sigan consumiendo nuestros productos o que sigan consumiendo nuestros servicios. Entonces, como grupo, esa sería la diferencia más notable que pudimos encontrar de una manera más resumida, y obviamente lo que dijo el compañero Otoniel. Eso sería todo por nuestra parte. Una consultita aquí con el tema de, bueno, analizando un poco lo que es la respuesta. En ese tipo de investigaciones de motivaciones, ¿qué sugerencia daría usted como representante del grupo o algún miembro del grupo? O sea, ¿cómo podrían ser las respuestas en el tipo de investigación de motivaciones? Si se dejan opciones, si se deja una respuesta breve, si se deja una respuesta explicativa, si se pone escalas. O sea, ¿cómo podría yo indagar muy puntualmente o profundizar o qué tipo de técnica podría yo usar? Ya hemos visto ya varios tipos de técnicas, por ejemplo, hemos visto entrevistas profundas, hemos visto grupos focales, o sea, haciendo una combinación de este tipo de investigaciones, ¿cómo podría ser una buena opción para lograr esa investigación de motivaciones? Bueno, puesto que nosotros queremos saber cuáles son, como dice el tipo de encuesta, ¿verdad? De motivaciones, no vamos a hacer preguntas dicotómicas, o sea, no vamos a hacer preguntas que solo sean de una opción A o B. Queremos saber cuáles son las
a lo que quiere orientarse el cliente como tal, podríamos hacer opciones múltiples, pero opciones múltiples que nosotros querramos las opciones a dar respuesta. Pero ahí se entraría hasta cierto punto en un sesgo porque no le estamos dando ampliamente la libertad al encuestado de que él pueda responder lo que él realmente quiere. Entonces, en esta encuesta es básicamente como que si fuese una pequeña entrevista, ya que le damos la oportunidad al encuestado de que él se exprese libremente, obviamente nosotros siempre orientándolo a que nos responda lo que nosotros queremos saber, pero con las palabras que él desee expresarse. Podríamos aplicar este tipo de investigación motivacional entonces a lo que son entrevistas de profundidad, inclusive de mismos grupos focales, de ser así, o sea, ¿podría darse eso? Claro que sí. De hecho, son hasta cierto punto, van de la mano, ¿verdad? Porque cuando usted está platicando con una persona y usted quiere, quiere conocer a alguien, hacerse su amigo, no solo va a hacerle preguntas sin sentido o vos qué pensás de esto, sino que intentan entablar un tipo de conversación para poder llegar a un punto determinado. Me imagino que es con el objetivo de generar un ambiente amistoso para que la persona se sienta en confianza y pueda relatar tranquilamente. Exactamente, puesto que muchas veces, bueno, creo que muchas de las personas que ya estamos acá, o gran parte, ya ha tenido una entrevista de trabajo. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno está nervioso, no sabe qué responder, o está así como que, y si respondo algo mal. Entonces, con de entrevista por motivaciones, la persona, poniéndolo a un ejemplo de recursos humanos, ¿verdad? Lo que se intenta hacer es que el encuestado esté tranquilo, esté relajado, que no tenga un tipo de presión social y que incluso esta persona no vaya a contestar las preguntas en base a lo que yo quiero, sino obviamente lo que él desea expresar, pero siempre contestando mis preguntas. Claro, por supuesto. De una manera, es cierto, dando respuestas de una manera más amigable y sin el furor de sentir de que se va a equivocar en algo o que sus respuestas pueden ser incorrectas. De hecho, en estos casos no hay respuestas incorrectas, solo son opiniones. Es correcto, porque yo podría preguntar, por ejemplo, siendo personal de recursos humanos, ¿qué lo motiva a usted, Manuel, a trabajar con nosotros? Esa es una buena pregunta que se podría contestar. No le va a decir solamente, no, por dinero. O sea, generalmente cuando uno aplica a una empresa, normalmente ya tiene, o lo más recomendable es que uno tenga un tipo de noción de a qué se dedica la empresa, a qué área quiere optar y todo eso. Entonces, si uno va con una mente cerrada en la parte de la encuesta, del encuestador, de que tiene que responderme esto y esto, muy posiblemente yo mismo voy a descartar las respuestas del encuestado. Entonces, eso sería incorrecto. O sea, una buena aportación. No, creo que estaba alguien más hablando, no sé, creo que lo interrumpí. Sí, soy yo. Ah, ok, dígame, Oli. Mira, un ejemplo sobre las preguntas cerradas, por ejemplo, yo trabajé para Grupo Intur y, por ejemplo, la gerente nos decía, por ejemplo, en autoservicio, para que el cliente se vaya más rápido, por ejemplo, llegaba, pedía su combo y todo, y uno cuando le pregunta la bebida al cliente, uno le dice, ¿Coca-Cola está bien su bebida? Y así al cliente no se le da opción de escoger. Entonces, puede hacer que es una pregunta cerrada, pues el cliente dice, bueno, está bien. Entonces, así se despacha súper más rápido el cliente y no le da opción de, por ejemplo, escoger entre banana, Sprite, uva o otras bebidas. Eso con el objetivo de agilizarme, me imagino. Exacto. Agilizar el proceso, ¿verdad? Pero eso también depende de las circunstancias y depende a qué lo estemos aplicando nosotros, obviamente. Sí, pero está muy bien aplicado. O sea, hay varios tipos de preguntas que uno puede usar con el objetivo de lograr determinar en sí qué es lo que motiva a una persona. ¿Verdad? Puede ser que usted con esa pregunta uno esté buscando agilidad, ¿verdad? Pero tal vez la persona no esté así como muy decidida y uno le da la opción y está bien, no hay problema. O sea, pero ahí donde uno lo orientó. Porque uno lo orientó, como usted bien dijo, exactamente. Porque el mismo entrevistador lo orientó para que se decidiera rápido.
Porque cuando una persona, usted le da mucho tiempo para pensar, generalmente las respuestas no son las que se buscan, ¿verdad? Porque la respuesta, la primera respuesta que a usted se le viene, esa es la correcta. ¿Ok? Exactamente. Es como, por ejemplo, también cuando le dicen, ¿cuánto desea ganar? Ajá, exacto. Es una pregunta, yo le estoy dando la opción al entrevistado de que él pueda expresarse, ¿verdad? Y muchas veces una preguntita así puede caer en miedo, porque se dice, si me voy muy arriba, puede que me descarten, pero yo quiero el trabajo, entonces muchas veces van muy abajo. Entonces también es una pregunta en la cual se pueden ver realmente las motivaciones. Si es una persona que está preparada y que reconoce cuáles son sus habilidades, muy posiblemente va a expresar cuál es su aspiración salarial y eso va a denotar mucha confianza. Y en muchos casos, pues, funciona. Correcto, muy buena aportación, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de investigaciones traen una metodología que es importante que ustedes la conozcan. No solamente es preguntar por preguntar. O sea, un psicólogo usa una metodología. Y cuando viene usted y presenta un informe y no explica la metodología que usted usa, cualquiera se lo puede votar, ¿verdad? Principalmente cuando son encuestas donde hay mucha plata de por medio. Yo he visto consultorías, caramba, 500,000, 700,000, que 2 millones de lempiras, o sea, y son estudios que se hacen ¿en qué? Un mes, 2 meses. Y yo digo, qué exagerada cantidad de plata por un estudio y que no tenga la metodología. Por eso es que hay que estar chiva con los términos de referencia, pero peor en instituciones públicas. Entonces, solamente un poco de las cosas que yo he visto, pero vamos a dejar esto así. Voy a postear lo que son las preguntas que ustedes van a preparar como grupo para el lunes, ¿verdad? Les pido, por favor, estas son las preguntas del siguiente capítulo que habla de muestreo. Y ya las van a ver posteadas aquí abajo, ¿verdad? Dentro de lo que acaban de hacer. Para que ustedes las puedan trabajar el fin de semana. ¿Ok? ¿Alguien estaba hablando? Disculpe. Una acotación nada más. Según tengo entendido, la otra semana es la semana morazánica. Ok. Sí, fíjense que alguien me comentó en la mañana de eso. Mire, Rodrigo, yo tengo entendido que hasta no tener una segunda orden, no tengo una segunda orden del departamento, ¿verdad? Pero yo tengo a veces, ¿verdad? Si yo tengo un comunicado del departamento, yo se los haré saber en el momento que lo tenga, ¿verdad? Pero hasta no tener un comunicado oficial, pues yo trataré de seguir con el esquema, ¿verdad? Que sí, está planteado. Pero en caso de tener el comunicado, ¿verdad? Yo se los haré saber en el momento que lo tenga. Nosotros tenemos un chat con todos los profesores y los jefes del departamento y ellos se pasan eso rápido, ¿verdad? Pero no lo tengo todavía, no han dicho nada en el chat de nosotros. Entonces, no puedo decir nada ni suponer nada porque no tenemos ningún comunicado. Pero cuando lo tenga, si se da, yo se los haré saber. ¿Ok? Si no digo nada, entonces todo sigue normal. ¿Ok? Normal con las clases. Sí, normal con las clases. Yo igual les haré saber con Bessie si todo sigue igual, ¿verdad? Lick, y las preguntas van a ser en el mismo orden de los grupos, ¿verdad? Sí, en el mismo orden de los grupos. Yo lo voy a postear, aquí las voy a poner en el mismo orden, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ustedes como grupo se preparan y las vamos a armar aquí en el wiki, ¿verdad? Si no hay más preguntas, pues por hoy dejamos la clase así y solo estén revisando el campo virtual. Por favor, les pido que marquen su asistencia y no dejen de marcar, ¿verdad? No dejen de marcar porque yo estoy viendo un bajón ahí en las asistencias y eso no abona mucho al momento del puntaje.
Sin más que decir, entonces pues, dejamos la clase así. Creo que había una persona que me quería contactar ahí por el tema de la misma, la asistencia. Yo me conecto en unos 5 minutos, solo cierro la clase para cerrar el video y me pueden contactar ahí, ¿verdad? Perfecto, Lick. Buenas Vaya, noches. pues, listo, buenas tardes. Listo. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Everybody, nobody.